Vamos a comenzar nuestro estudio, hermanos, aquí en Salmos, la última sección del capítulo 69, es decir, del versículo 27 al 36. Ahora, si ustedes recuerdan, lo último que vimos precisamente fue la sección imprecatoria del Salmo. Recuerden, la sección imprecatoria es la sección del versículo 22 al versículo 28, donde David le pide a Dios que castigue a sus enemigos, que no les dé de su gracia, que los mate y todo este tipo de cosas. Pero, gracias, solo habíamos estudiado esto hasta el versículo 26. Nos faltó el 27 y el 28 para terminar la sección del imprecatorio. Nada más habíamos llegado al 26. Pero otra cosa y entonces eso lo vamos a ver hoy, vamos a terminar por ver el 27 y 28 para darle fin a la sección del imprecatorio y comenzar con la última sección del versículo 29 al versículo 36. También hemos estado estudiando, la semana pasada tuvimos hincapié en esta sección, estuvimos hablando acerca de que el Salmo es mesiánico, aunque es imprecatorio por los versículos 22 al 28, es mesiánico también. Okay. De hecho, este asunto de que viene siendo un estudio mesiánico, lo vemos desde el versículo 4, esto ya lo vimos hace 15 días o 3 semanas, no me acuerdo. En el versículo 4 vemos imputación o sustitución, vemos a la persona de Cristo donde Él paga las deudas que no son de Él. Imputación, Él pagó por nosotros. En el versículo 8, también ya lo estudiamos, dice que Él sería extranjero para con sus hermanos. Los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo no lo quisieron. Eventualmente algunos de ellos sí, posiblemente todos, no sabemos, pero al inicio ellos lo veían como extranjero. Versículo 9, este versículo es citado en el Nuevo Testamento, hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo volteó las mesas de los cambistas, de los que hacían negocios. Perdón, ya me hicieron la seña de que tengo esto apagado. Ok. Entonces, sí, qué diferencia. Muy bien. Entonces el versículo 9 es un versículo citado en el Nuevo Testamento, utilizado para nuestro Señor Jesucristo cuando Él volteó las mesas de los cambistas afuera del tabernáculo. Entonces todo esto es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 4. Versículos 11 y 12 también ya lo vimos, donde dice que fue hecho proverbio y burla, lo escarnecieron, fue proverbio, se burlaron de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esto sabemos que también aconteció en su persona, como aquí lo describe el libro de los Salmos. Los versículos 13 al 17 fue lo que vimos la semana pasada, donde es básicamente la misma oración que Él hizo en el huerto de Getsemaní. Entonces estamos viendo de los versículos 13 al 17 esta petición u oración por parte de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 19 al 21, vemos la cruz de Cristo. De los versículos 19 al 21 podemos ver a Cristo sobre la cruz. En el versículo 21 claramente podemos ver que a nuestro Señor Jesucristo le dieron hiel y vinagre a tomar mientras Él estaba en la cruz del Calvario, igual como lo menciona el versículo 21. Y por último vemos el final de la crucifixión, lo vimos la semana pasada también, donde es herido de Dios, donde cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, Él murió por mano de Dios, herido de Dios y abatido, como lo especifica Isaías capítulo 53. Entonces, con esto vemos del versículo 19 al 21 la cruz de Cristo. Entonces vemos el ministerio de Cristo en vida del 4 al 17. Después vemos su ministerio de crucifixión hasta su muerte en el 19 al 21. Y luego, después del 21, empieza la sección imprecatoria, que ya lo vimos, la sección imprecatoria del 22 al 28,
En el versículo 22 vimos que Cristo es la piedra de tropiezo para los hebreos. Después de la muerte de Cristo Jesús, ellos ya no quisieron, no creyeron. Dios les puso un vendaje sobre sus ojos, los hizo ciegos a la palabra, los hizo ciegos al evangelio como nación. Versículo 23, que sus ojos estén vendados para no creer, ya lo vimos. Versículo 24, que Israel pase por la tribulación. El versículo 24 nos muestra que Israel va a pasar por ese tiempo de la tribulación, también conocido como la angustia de Jacob. Hay otros lugares también en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, bueno, mayormente en el Antiguo, donde podemos ver evidencia que Israel pasará por los 7 años de tribulación. Entonces aquí el 24 básicamente es una muestra de eso, una tipología o simbología de aquello. Bien, y versículo 25, también lo vimos, el versículo 25 es citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro. Pedro cita el versículo 25 usándolo con referencia a Judas Iscariote. Y eso lo pueden ver en Hechos 1:20, si lo quieren ver en el Nuevo Testamento. Entonces todo esto ya es lo que hemos visto. Nos falta ver del versículo 27 hasta el final del capítulo. Pero de lo imprecatorio nos faltaron 2 versículos, como ya lo mencioné, el 27 y 28. Entonces vamos a ver estos 2 versículos antes de comenzar o después de esta oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos aprendiendo acerca de su bendita palabra. No sabemos dónde están los demás de nuestros hermanos que normalmente estarían con nosotros el miércoles. Espero que estén bien, Señor, y los tenemos en oración en esta tarde. Señor, que usted los cuide y los guíe en su caminar diario, en su caminar como creyentes cada día y a cada uno de nosotros. Señor, gracias le damos por su bendita palabra y le pedimos, Señor, que esta noche podamos estudiarla y aprender un poco más acerca de este magnífico libro, Salmo, y este capítulo tan interesante, el 69, donde podemos ver la obra de su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Entonces, antes de comenzar con el versículo 27, sí quiero hacer notorio algo. Esta sección, la cual ya expliqué, del versículo 4 hasta el final, el versículo 36, en esta noche, desde el 4 hasta el 36, como ya lo mencionamos, es mesiánico y podemos ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 4 hasta el final. Y una cosa que hemos notado es completamente cronológico. Es cronológico. Lo primero que vemos es una sustitución. Dice, ¿acaso yo voy a pagar por algo que yo no robé? Versículo 4, imputación, sustitución, él pagó. Después vemos que él fue a sus hermanos, no le aceptaron. Después vemos que él fue hecho burla de todo mundo. Después lo vemos la noche antes de de que lo prendieran, la noche que fue prendido. Vemos la sección del huerto de Getsemaní, la oración que él levanta al Padre. Posteriormente vemos su crucifixión y la angustia que él tiene sobre la cruz del Calvario. Y ahora, cuando entramos al versículo 22, empezamos a ver la petición de David, que en este caso es contraria a la de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que haces. Y en el caso de David dijo, mátalos, que no tengan salvación, etc. Vamos a ver eso. Y luego tenemos el reino milenial. El reino milenial de Cristo nosotros lo podemos ver a partir del versículo 29 en adelante. Okay. Entonces podemos ver de forma cronológica el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero falta una
pero hay una sección que falta. Una sección que no se menciona. ¿Cuál es esa mención? La edad de la iglesia. La edad de la iglesia parece ser que no viene mencionada aquí en esta parte. La edad de la iglesia sería la porción entre el versículo 28 y el versículo 29, se supone. ¿Okay? Sin embargo, hay aquellos que dirían que la edad de la iglesia sí se menciona en esta sección también. Precisamente sería la sección imprecatoria del versículo 22 al 28. Explico. Si todo el ministerio de Cristo está en orden cronológico, observamos que observamos que la crucifixión culmina en el versículo 26, herido de Dios. Ahí culmina entonces la crucifixión. Posterior a esto, a la crucifixión, la venida del Espíritu Santo, comienza la iglesia 50 días después. Pero la iglesia no es Israel. Ese capítulo va dirigido para Israel y durante todo el periodo de la iglesia. Los judíos tropiezan con Cristo, no han recibido la gracia porque han sido cegados para que no vean. Entonces hay aquellos, creo que yo también me incluyo ahí, que aunque no se menciona la edad de la iglesia, creemos que la sección imprecatoria del 22 al 28 es la edad de la iglesia, pero vista desde el punto de vista de los hebreos. ¿Okay? Y durante la edad de la iglesia los judíos no han aceptado a Cristo como su único y propio Salvador. Como nación no. Hay aquellos individuos que sí son judíos, que sí han aceptado a Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Bien es cierto, muchísimos. Pero en relación a la nación de Israel, pues son un remanente sumamente pequeño. Como nación, Israel no ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador porque han sido cegados. ¿Okay? De hecho, vamos a leer estos últimos versículos 27, 28, 29. Dice, pon maldad sobre su maldad, refiriéndose a Israel, y no entren en tu justicia. Caray, que Israel no entienda, que no sean justos, que no sean hechos justos, que no sean salvos. Dice, sean raídos, versículo 28, es decir, borrados, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. O sea, Israel. Si leemos todo el imprecatorio, sería desde el 22. Pero esos últimos dos versículos, el final del imprecatorio, de la sección imprecatoria, es interesantísimo. Pon maldad sobre maldad, no entren en tu justicia, sean borrados o raídos del libro de los vivientes, no sean escritos entre los justos. Qué palabras tan difíciles para los judíos. Ahora dice, sean raídos del libro de los vivos. Muchas personas dicen, ya ves, se puede perder la salvación. Se puede perder la salvación. Ahí dice. Bueno, no está hablando del libro de la vida, el libro donde están los elegidos escritos. No está hablando de ese libro. Sino el libro de la vida que está mencionado aquí sería el libro del censo. Aquí nosotros tenemos el INEGI. Y pasan los del INEGI y te dicen, ¿y cuántos hijos tienes viviendo en casa? Viviendo. Y tú dices, no, pues tengo 3 hijos, ¿no? 4 hijos viviendo, vivos. Dice, ¿y cuántos tienes muertos? No, pues ya les dices. Entonces hay un conteo de los ciudadanos vivos. A eso se refiere. Entonces cuando dice el versículo 28, sean borrados del libro de los vivientes, significa que el salmista está pidiendo la muerte de los enemigos. Es decir, que ya no estén vivos. Elimínalos, Dios, mátalos, para que los podamos borrar del libro del censo, del INEGI.
quítalos, ¿sí? Mátalos. Entonces, no está diciendo que puedes perder tu salvación. Está diciendo David que le pide a Dios que los mate y que no les dé santificación, que no les dé justificación. Entonces, David está pidiendo tanto la muerte física como también la muerte espiritual. De hecho, toda esta sección en contra de Israel, que es la sección imprecatoria, en contra de Israel, no la iglesia, Israel, en realidad, espérame tantito. Sí. Vamos a regresarnos a los versículos 22 y 23. Quiero mostrarles algo que se me hizo muy interesante. Salmo 69, hablando de Israel y la salvación de ellos. Hablando de Israel y la salvación de ellos. Salmo 69, versículos 22 y 23, vamos a leerlo rápidamente. Sea su cómbite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, en otras palabras, Cristo, que Él sea la piedra de tropiezo para con ellos, para Israel. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Ahora vayamos rápidamente a Romanos capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Fíjense nada más, Romanos 11, 9 y 10. Aquí Pablo cita Salmo 69. Romanos 11, 9 dice, y David dice, es decir, el Salmo, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, él está citando a David, el Salmo. ¿A quién se refiere? A los judíos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo Jesús como Dios, el Mesías como divino, y le crucificaron. Israel ha sido cegado como nación. El mismo Pablo lo utiliza con ese mismo contexto. Pero, como les dije, esto no es fatalismo para con Israel. Es decir, no hay opción. Es lo que hay y aunque te quites, es lo que hay para Israel. Eso sería fatalismo para Israel. Pero, como mencioné, sí hay excepciones. Hay aquellos muchos judíos que han aceptado a Cristo como su único y propio Salvador. Hay una excepción a esta maldición. También el mismo Pablo, ahí mismo en Romanos capítulo 11, nos muestra cómo es que un judío puede revertir esta maldición que tiene sobre él. Vamos a verlo. Romanos capítulo 11, versículos 23 al 25. Podemos ver aquí que Pablo dice que se puede revertir esta maldición que se ha puesto sobre los judíos. 23 al 25. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serían injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. En otras palabras, pueden regresar a ser pueblo santo. Hay individuos que pueden regresar a ser salvos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, fueron cortados, pertenecían a las ramas, pero fueron cortados, cegados. Pero si ellos vienen al arrepentimiento, se puede revertir esto y esas ramas, los judíos, pueden ser reinjertados al mismo árbol del cual fueron cortados. Implicando que un judío puede
recibir al Señor Jesucristo y será salvo y será injertado en la verdadera Israel. Es decir, la verdadera Israel es aquella que conoce a Cristo como su único y propio Salvador. Es decir, que este judío que recibe a Cristo será injertado a la iglesia, pero como parte de la verdadera Israel. Pero recuerden, Israel no es la iglesia. Yo sé que esto puede ser muy confuso para muchos y hay peleas milenarias que han existido a causa de si la iglesia es una extensión de Israel o no lo es. Y la respuesta es no. No, la iglesia no es Israel. Espiritualmente, porque hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos sido injertados a la familia de Abraham, adoptados a la familia de Abraham, pero esto no nos hace judíos. Muy bien. Entonces, hay salvación, se puede revertir, judíos pueden ser salvos y son salvos. Muchos de ellos. Versículo 29 al 36. Ahora, estos versículos del 29 al 36 está hablando del tiempo del reino milenial. Sabemos que habrá durante este tiempo una reinstitución. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. No, estoy en Romanos, perdón. Muy bien. Dice, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tienen cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Ok, esta oración del versículo 29 hasta este versículo que acabamos de leer, que es el versículo 33, del 29 al 33, sería la sección que le corresponde, no al milenio, sino tenemos la cruz. Otra vez, si lo queremos ver cronológicamente, ministerio de Cristo, crucifixión de Cristo, y si consideramos la parte imprecatoria del versículo 22 al versículo 28 como la misma parte de la dispensación de la iglesia, pero por parte de los judíos, entonces, ¿qué sigue después de eso? La tribulación. Después del arrebatamiento, después de la dispensación de la gracia, tienes la tribulación, lo cual aquí lo podemos ver en los versículos 29 al 33. David está representando obviamente a Israel y está diciendo él, mas a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Están miserables, Israel está miserable, va a estar en un punto horrible, y le dice, no te olvides de tus prisioneros. Versículo 39, porque Jehová oye a los menesterosos, no menosprecia a sus prisioneros. Los judíos y muchos van a ser tomados presos durante los 7 años de tribulación y van a pasar un tiempo muy feo, muy terrible, muy pesado. Pero al final de los 7 años de tribulación ellos entrarán al reino del milenio, lo cual obviamente se puede ver a partir del versículo 34, 35 y 36, donde dice, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Pues esto todavía no ocurre. No todos alaban a Dios, ni los que están en los mares, ni los que están en la tierra. Entonces eso todavía está por verse. Eso no ha acontecido todavía. Versículo 25, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán ahí y la poseerán. Bueno, muchas personas se emocionaron cuando a Israel se le volvió a dar
la tierra en 1900, oficialmente la tierra se les dio en 1917 por la Unión Británica, en 1917. Sin embargo, sucedió obviamente la Segunda Guerra Mundial posterior a eso, y ellos no regresaron a ser nación y estado sino hasta el mes de marzo de 1948. Y luego, cuando ellos tomaron en el 67, tomaron Jerusalén, posesión de Jerusalén después de la Guerra de los 6 días, obviamente muchas personas voltearon a ver este versículo, el versículo 35, donde dice: Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán ahí y la poseerán. Muchas personas dijeron: es que eso ya se cumplió, en 1917 se cumplió, cuando se les otorgó la tierra. Otros dicen: no, en el 48 se cumplió, cuando fueron hechos estado. Luego otros dicen: no, en el 67 se cumplió, cuando ellos tomaron el Sinaí y Egipto y todo eso, y le ganaron a los islámicos en aquella guerra en 6 días. La realidad es que esto aún está por verse, no se ha cumplido. Aunque sí, en efecto, Judá ha sido reedificada, Jerusalén está reedificada, le están metiendo mucho dinero, pero no está hablando acerca de este tiempo, sino que está hablando acerca del tiempo milenario, cuando sea reedificado después de las guerras que habrá, después de todo lo que va a acontecer durante los 7 años de tribulación. La bestia, el falso profeta Satanás, va a atacar a Israel. Eso lo podemos ver claramente en Apocalipsis capítulo 12. Entonces todo Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de estos ataques y esta guerra que Satanás va a tener en contra de Israel al final de los 7 años de tribulación, es decir, por 3 años y medio. Israel va a ser devastado como nación y será reedificada para que vuelvan a poseerla y vuelvan a habitarla, y será reconstruida en perfección. Dice el versículo 36: la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Es decir, solamente los salvos habitarán en ella. No habrá inconversos, nada más salvos durante el milenio. Y dice: la descendencia de sus siervos, hablando de Israel, heredarán la tierra. La iglesia no es Israel. ¿Saben por qué? Porque a la iglesia nunca se les dijo que heredaríamos la tierra. A la iglesia se le dijo que nosotros heredaríamos cosas celestiales y eternas. Nosotros nunca tuvimos la promesa séptupla de Abraham, que viene en Génesis 12. Eso no es para nosotros. Pero con esto, con Salmo 69, versículos 34, 35, 36, vemos el cumplimiento del pacto abrámico de Dios para con Israel. Ahora, se ha cumplido parcialmente sus pactos, pero hasta que entre el milenio vemos que las promesas de la tierra y la promesa de la descendencia tiene su completo fin. Es tan interesante para mí ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo reflejado aquí desde posterior a su bautismo, durante la edad de la iglesia, aunque no menciona la iglesia, sino su contraparte, la iglesia de Israel, y finalmente vemos también la tribulación y la oración de liberación por parte de Israel, finalizando con un milenio perfecto. Bueno, yo no sé de ustedes, pero la verdad es que este estudio, aunque algo simple, muy hermoso. Vemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo mencionado en cuestiones de su ministerio, cuando Él fue profeta, hoy como sumo sacerdote, y cuando vendrá en su trabajo, en su labor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo en un solo capítulo, con detalles de su crucifixión.
Yo no sé de ustedes, pero este es un salmo que me ha fascinado y espero que haya sido de bendición para ustedes. Este estudio del capítulo 69, donde podemos ver la persona de Cristo Jesús en su ministerio. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por este estudio, por